Un especial saludo, estimados aprendices. Revisando la grabación de la videoconferencia de la segunda sesión en línea, encontré que quedó una gran duda respecto a la situación de las escalas en AutoCAD. Es por esto que decidí realizar esta nueva grabación para poder realizar, o que ustedes puedan realizar consultas al respecto. La agenda de esta corta sesión es, bueno, este saludo de bienvenida. Vamos a hablar respecto a las escalas en AutoCAD. 3, el cálculo de las escalas al momento de imprimir. Y 4, las escalas por zoom de ventana. Ya veremos en cada uno de esos apartados de qué estamos hablando en su momento. Esta situación o esta cuestión de las escalas no es tan sencilla en AutoCAD, pero tampoco es extremadamente compleja. Solamente hay que tener claro cómo funciona. Vamos a iniciar entonces con las escalas en AutoCAD. AutoCAD ofrece distintos espacios para el ajuste de las escalas y también de las unidades de trabajo. Pero, ¿a qué escala se imprime el dibujo? ¿A qué escala voy a imprimir mi dibujo? AutoCAD nos ofrece las unidades de dibujo, la ventana en la cual podemos nosotros asignar el tipo de unidad, si va en decimales, si va en pulgadas, si va en fraccionarios, etcétera, qué precisión va a tener estas unidades, si voy a trabajar en pulgadas, metros, milímetros, kilómetros y otra gran cantidad, asimismo como dar valores o unidades a los ángulos. Pero lo que no nos ofrece esta ventana es lo que nos ofrece es únicamente que nos va a permitir trabajar con los elementos que importemos, es decir, cuando estemos trabajando con bloques. Al momento de importar un bloque, este debe tener claras las medidas en las que se va a insertar y va a permitirnos trabajar adecuadamente con ellas. Por lo tanto, esta ventana de unidades de dibujo sí es de suma importancia asignarla al momento de iniciar un trabajo, porque por lo general nosotros no dibujamos todos los elementos que componen nuestro proyecto, sino que nos apoyamos en bloques o en elementos de distribución gratuita que nos permiten trabajar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil. En cuanto a las escalas, encontramos 3 tipos de escala. La escala de modelo, que es la escala que nos encontramos en nuestra vista de modelo, en nuestra vista de trabajo. Esta escala no se asigna, no se ponen los parámetros en ningún lugar, sino que esta escala la elegimos nosotros. ¿Cómo? Pues con los valores que asignamos al momento de trabajar. Si yo asigno a mis objetos valores de 1,2, de 1,5, refiriéndome a medidas en metros, estoy entonces asignando a este dibujo la escala de trabajo en metros. Ahora, si doy valores de 150 o de 120, ya estoy convirtiendo mi escala en centímetros. Este valor sencillamente lo tengo en cuenta para mí, es la escala de trabajo que utilizo y no la asigno, no tengo ningún espacio donde yo la pueda asignar, donde se la pueda decir a AutoCAD. También tenemos la escala de trazado, es decir, la escala a la que vamos a realizar nosotros la impresión de nuestro trabajo. En ella sí es muy importante que tengamos en cuenta elementos que explicaremos ya en AutoCAD. Esta escala de trazado nos permite asignar el tamaño del papel, el tipo de trazador o de herramienta de impresión que vamos a utilizar, plotter, PDF o una impresora de escritorio, la que necesitemos para nuestro trabajo. Asimismo, podemos asignarle el tipo de color y asignar pues, qué trabajo es el que deseo imprimir. Por lo general, nosotros vamos a imprimir las páginas o nuestros layouts. Esta sección es muy importante que veremos a continuación porque aquí podemos especificar la escala. Esta escala, este valor de escala siempre debe ser 1 a 1 y estar en milímetros. Porque si yo deseo enviar una impresión a una hoja tamaño carta, pues lo normal es que esta impresión se haga en realidad en tamaño carta, no en ningún otro tamaño. Porque puede cambiar mis expectativas, puede cambiar lo esperado. Otra opción que nos ofrece AutoCAD en las escalas es al momento de ingresar al layout, tenemos nuestra vista de modelo, ingresamos a nuestra vista de layout,
Dando clic en una de estas pestañas, Layout 1 o Layout 2, que viene por defecto, podemos también crear cuantas necesitemos. Nos va a presentar la página en la que estamos trabajando, nos va a mostrar una ventana con el contenido de nuestro trabajo, de nuestro dibujo, y podemos en ella, en esta ventana, escalar nuestro dibujo y así pues especificar también la escala de impresión, la escala en la cual se va a ver o se va a reflejar nuestro trabajo en la impresión final. A esta la llamaremos la escala de ventana. Y por último, podemos trabajar con unas asignaciones muy específicas, realizando un zoom también a esta ventana, que es la forma mucho más directa, pero requiere unas especificaciones muy precisas, que en realidad no son tampoco muy complejas, pero sí es importante que tengamos en cuenta todos estos elementos al momento de trabajar con las escalas de AutoCAD. Vamos pues a pasar entonces a nuestra ventana de AutoCAD para mirar cómo son estos diferentes tipos de escalas y después vamos a ver de qué manera se relacionan para generar la escala global o la escala que define en sí nuestro trabajo. Para ello voy a compartir entonces la ventana de AutoCAD, aceptar, ingreso y pueden ver aquí entonces el dibujo de una mesa con su respectiva silla vistos en planta. Esta mesa tiene una medida de 1,20 m por 50 centímetros. En la escala que la estamos viendo en este instante, en la escala en que la dibujé, está en 120 por 50, es decir, que está dibujada en centímetros. Asimismo, tengo otra versión de este mismo elemento. Voy a hacer para ello un zoom que dibujé en metros. Como pueden ver, los valores están 1,20 y 0,50. Cuando trabajo en este tipo de escala es mucho más sencillo realizar cualquier tipo de trabajo de impresión o especificar la escala a la que voy a trabajar, porque esta escala está trabajando también con las unidades de medida de AutoCAD. Es decir, que 1 metro equivaldría a una unidad de medida de AutoCAD. Ahora, al momento de imprimir, asignamos nosotros el valor de una unidad de AutoCAD equivalga a 1 milímetro de impresión. Ya esto lo veremos de qué manera funciona. Entonces ya verificamos que tenemos dos tipos de escala para poder realizar la explicación de ambas. Esto es en la capa de modelo. Como pueden ver, no tengo ningún espacio donde especificar los tamaños, sino que simplemente asigné valores a las medidas y este tipo de valores son los que me asignan la escala en la que trabajo, metros o centímetros. Cuando doy clic en la parte inferior, en Layout, primero voy a ir a Inicio, voy a mirar qué capa estoy. Aquí estoy en la capa de cotas. Voy a pasarme a la capa de ventanas de Layout para trabajar en la capa de ventanas de Layout. Bueno, muy bien. Voy a Layout 1 y aquí encuentro mi ventana donde me permite previsualizar en este pequeño punto negro, es en nuestro dibujo en metros, y estos elementos en azul y verde representan nuestro dibujo en centímetros. Como pueden ver, al momento de que yo imprimir un elemento que está dibujado en centímetros, va a aparecer totalmente desproporcionado en relación con un elemento que está dibujado en metros. Es por eso la importancia de las escalas. ¿Cómo defino yo la escala de trazado? Ya vimos la escala de modelo, que fue la primera, y esta es la escala de trazado. Doy clic derecho sobre la pestaña de Layout. En él selecciono Administrador de configuraciones de página. Me aparece la ventana del administrador de configuraciones, donde me muestra los dos layouts que se encuentran y puedo crear la cantidad de layouts que desee. Pero en este caso únicamente voy a realizar una modificación sobre el layout que tengo presente. Doy clic en modificar, me abre la ventana de configuración de página de Layout 1. Lo primero que voy a hacer es, en el espacio de impresora trazador, voy a seleccionar DWGA-PDF. Voy a trabajar en una hoja tamaño carta de 8.5 por 11 pulgadas. Aquí ya me la deja también. Yo puedo seleccionar el tamaño del papel que desee, en el que yo desee trabajar, en el que desee realizar mi impresión final.
Como pueden ver, es la cantidad bastante amplia. Tengo una sección que se llama área de trazado, donde puedo elegir qué es lo que voy a imprimir. En este caso, la presentación, que está definida en el layout. No la toco, simplemente la abrí para presentar, y no toco los demás elementos de desfase ni de propiedades. El que sí es muy importante es este que nos habla de la escala de trazado. Porque por aquí vamos a identificar que la impresión se realice exactamente en el tamaño de papel que yo he seleccionado. Para ello, lo primero, vamos a trabajar en milímetros, no en pulgadas. Como pueden ver, aquí se cambió, necesitamos que sean las unidades de escala 1 a 1. Ingreso el valor de 1, tabulado para cambiar de ventana, y aquí nuevamente me aparece la escala 1 a 1. No voy a meterme con otro aspecto. Lo importante, y debemos verificar siempre esto, es que aparezca la escala de trazado 1 a 1, 1, 1 y en milímetros. Es muy importante. ¿Qué estamos especificando? Que una unidad de AutoCAD equivale a 1 milímetro de impresión. También podemos especificar de qué manera queremos que se visualice nuestro trazado, si sea por color, con patrones rellenos, en escalas de grises, etcétera. Voy a seleccionar que sea monocromo para facilitar la visualización de nuestro trabajo. Después de que he definido estos parámetros, las opciones de trazado quedan igual. Asimismo, también puedo cambiar la orientación del dibujo de acuerdo a las características de mi proyecto. Puede ser vertical u horizontal como está hasta el momento. Doy clic en aceptar, cerrar y vean cómo ha cambiado la ventana y cómo se ha reducido nuestro espacio de dibujo, nuestra ventana, cómo ha cambiado la página, disculpen, y cómo se ha reducido nuestra ventana. Bueno, estas ventanas las voy a borrar para efectos de poder visualizar las características de las dos escalas que voy a aplicar y que éstas sean efectivamente en los tamaños que he asignado, en las escalas que debo asignar, de acuerdo a las medidas que yo he propuesto en la capa de modelo, en el modelo. Voy a volver a abrir Layout, Administración de Configuración de Páginas para revisar si todo quedó codificado como debía. Modificar, monocromo, 1 a 1 milímetros, perfecto. Cancelo porque no hay que realizar ningún tipo de cambio. Voy entonces a proceder. Tenemos entonces ya la escala del modelo, que la proporcionamos nosotros mismos. Tenemos la escala de la ventana, del trazado, perdón, que es la que va a definir las características en que vamos a trazar nuestro dibujo, que en este caso la dejamos en 1 a 1. Y ahora vamos a, por último, a la escala de la ventana. Selecciono esta ventana, voy aquí a la herramienta borrar, la suprimo y voy a dibujar la nueva ventana. Para ello escribo VEN, me aparece la opción ventanas, doy clic sobre ella, una ventana simple, aceptar y dibujo mi ventana, doy clic en el primer punto, calculo aproximadamente el tamaño, doy clic en el segundo punto. Ya tengo mi ventana y en ella entonces está incluido el dibujo del objeto que voy a trabajar. Voy a dejar que los colores se definan por bloque, bueno, por capa. Ahora vamos a realizar otra ventana. Nuevamente escribo VEN, ventana, simple, aceptar y dibujo una ventana más pequeña. Como pueden ver, se visualiza también la imagen o el dibujo que tenemos, el trazo que tenemos desarrollado en nuestra ventana modelo. ¿Cómo le damos las propiedades de escala a estas ventanas? Sencillamente, selecciono mi ventana, clic sobre ella, ahora doy clic derecho sobre ella y selecciono propiedades. En la ventana de propiedades, el espacio con el que voy a trabajar es el de personalizar escala. Este espacio me va a permitir definir la escala a la que voy a trabajar. Esto es lo importante, lo referente, lo que debemos tener en cuenta respecto a las escalas
para continuar con la siguiente etapa, que es definir la escala correcta de nuestro dibujo. Voy a dejar de compartir pantalla por el momento, regreso a nuestro PowerPoint y continúo con la siguiente slide. Entonces vamos a realizar unos cálculos para poder definir la escala de impresión. Para realizar estos cálculos necesitamos tener en cuenta las tres escalas. Primero, la escala de modelado. Segundo, la escala de trazado. Y tercero, la escala de ventana, que ya vimos cómo se configuran y las vimos dónde se encuentran en AutoCAD. La fórmula para encontrar la escala de impresión o la impresión global, la escala global de nuestro dibujo, consiste en multiplicar estas tres escalas. La escala de modelado por la escala de trazado por la escala de la ventana nos va a indicar la escala final o la escala global en la que vamos trabajando. Aquí realicé dos pequeños dibujos que van a indicar los tamaños de las dos ventanas. En esta ventana vamos a previsualizar el dibujo que se realizó en metros, y en esta ventana pequeña vamos a previsualizar el dibujo que se realizó en centímetros. Ahora, tengamos en cuenta que si se realizó en metros, un metro va a equivaler en el dibujo a 1000 milímetros. Por lo tanto, la escala va a ser de 1 sobre 1000, de 1 en 1000. Y la escala de trazado ya la definimos en su ventana, dándole un valor de 1 a 1. Este valor es constante, pero es importante que siempre lo especifiquemos antes de realizar cualquier trabajo, cualquier opción pues de trazado de impresión. Y por último, nos falta averiguar el valor que corresponde a la ventana, a la escala de la ventana, que fue el último que vimos en esta explicación, para que nos dé, en definitiva, una impresión en escala 1 a 100. Al igual, en la ventana de abajo, como trabajamos en centímetros, es decir, que 1 milímetro va a equivaler a 10 centímetros, perdón, una unidad va a equivaler a 10 centímetros, entonces va a estar en escala de 1 a 10, porque trabajamos en centímetros. Nuestra escala de trazado es la misma, debemos averiguar, despejar el valor que debemos dar en la escala de ventana para realizar también, en definitiva, una impresión de 1 a 100. Bien, ¿cómo realizamos esto? Para ello, entonces, vamos a tomar este valor, como se van a multiplicar, este 1 pues no nos va a afectar la multiplicación, y este valor, y el valor de la escala, pasa a dividir, ¿no? Vamos a hacer un despeje, entonces como está dividiendo, va a dividir acá, entonces va a ser 1000, no va a ser un despeje, disculpen, va a ser 1000, con este factor dividido 100 nos va a dar el valor de la escala de la ventana. Al igual, en el caso de los centímetros. Este valor y este valor nos van a ayudar a definir cuál va a ser la escala que vamos a utilizar en este espacio. Entonces, ¿cómo se va a definir? Simplemente dividiendo 10 entre 100, y este valor lo vamos a aplicar a la ventana. Los resultados, para imprimir entonces o dar una escala de 1 a 100, trabajando en metros, tenemos que ingresar un valor de 10, y para dar una escala de 1 a 100, trabajando en centímetros, tenemos que ingresar un valor de 0,1. Veamos pues esto en la práctica. Comparto nuevamente AutoCAD, y en esta ventana vamos entonces a ubicar nuestro trabajo hecho en metros, que no es la capa azul, sino que es el pequeño dibujo que está en negro, como habíamos observado anteriormente. Ya entonces, primero en el modelo definimos las medidas
dando valores de 1.2, 0.5, que nos va a indicar que la escala está trabajada en metros. Las unidades estamos trabajando en metros, que definimos como escala de 1 a 1000. Ahora, ya definimos en trazado que fuera 1 a 1. Ahora vamos a definir el valor de la escala de ventana. Doy clic derecho, propiedades, y en el espacio de personalizar escala vamos a ingresar el valor de 10. Intro. Se amplía la ventana, como podemos ver. Y ahora vamos a ubicar nuestro objeto. Voy a dar doble clic. Aparecen las herramientas. Pasamos a la ventana de modelo. Entonces voy a arrastrar. A ver, esto es la silla, creo. Ya estoy en la mesa. Y aquí tenemos nuestro objeto en escala 1 a 100. Vamos a realizarlo ahora con el siguiente objeto que tenemos en pantalla. Vamos entonces a la ventana, Escape para soltar, doble clic en cualquier parte de la pantalla o por fuera de la hoja, y ahora ingresamos a la siguiente ventana, doble clic, clic derecho, disculpen, clic derecho, perdón, ingresa a la ventana, no debía ingresar a la ventana, Escape, doble clic por fuera, entonces selecciono la ventana, clic derecho, propiedades, y en esta le vamos entonces a dar un valor de 0.1 a la escala, intro, y como pueden ver se redujo el elemento a la escala que le indicamos. Podemos moverlos, ubicarlos uno frente al otro, o incluso puedo superponer el uno sobre el otro, perdón. Y observamos que los dos elementos, aunque fueron dibujados en diferentes unidades, se están imprimiendo a la escala de 1 a 100. Esto, pues, en lo referente a realizar el cálculo de las distancias y poder saber que lo que vamos a imprimir está a la escala que nosotros hemos definido. Volvamos nuevamente a nuestras diapositivas. Ahora vamos a ver la siguiente opción y es la escala por zoom de ventana. En este caso, la escala por zoom de ventana requiere que los elementos se trabajen siempre en unidades de AutoCAD. Es decir, no voy a trabajar sino en 1, 1.5, 1.2, es decir, vamos a trabajar en metros. Para ello, entonces les recuerdo, simplemente nos funciona este sistema cuando trabajamos en unidades como metros. Porque si trabajamos en otro tipo de unidad, si definimos otro tipo de unidad en nuestra ventana de modelo, no va a funcionar el sistema de zoom. Voy a compartir nuevamente pantalla. Voy a Layout 2. Voy a dejar efectivamente la ventana . Aló, un segundo, por favor. Un segundo. Disculpen la interrupción, tuve que atender una llamada urgente, pero retomo nuevamente con la explicación. Regreso entonces a nuestro espacio en AutoCAD, compartir, aceptar.
para poder visualizarlo, entonces lo que voy a hacer es eliminar la ventana y dibujar dos ventanas nuevas para poder realizar la comparación. Simple, aceptar, clic en un punto, clic en el otro, otra vez ventanas, simple, aceptar, clic primer punto y clic en el segundo. Ahora voy a verificar la configuración del layout, la administración de configuración de páginas, el trazado. Vean que aquí no se ha hecho ningún tipo de cambio, por lo tanto tengo que realizarlos. Las propiedades, el tamaño está bien, que se trabaje la impresión en monocromo, que sea tipo presentación. Voy a referir la escala 1 a 1 en milímetros. Todo lo demás se conserva. Aceptar. Cerrar. Como pueden ver, ya cambió el tamaño de mis ventanas. Voy a tener que eliminarlas nuevamente. Y vuelvo a dibujarlas. Ventanas. Simple. Aceptar. Ventanas. Simple. Aceptar. Como se había mencionado anteriormente, para que funcione el sistema por zoom, debemos entonces haber hecho el dibujo en una escala de metros, en este caso, de una escala de 1 a 1, pues por así decirlo, en la misma escala pues que nos ofrece AutoCAD. En este caso trabajamos en metros. Voy a volver a la ventana propiedades. En el caso de las unidades pusimos, cuando era 1 a 1000, pusimos 10, intro, cerramos la ventana y doble clic, la mano, para posicionar en la ventana el objeto. Aquí está en una escala de 1 a 100, el objeto que hemos dibujado, de 1.2 por 0.5. Vamos a explicar entonces qué es aquello, escape, doble clic, de fijar la escala por zoom. Ya sabemos entonces que tenemos nuestro dibujo hecho en metros. Entonces, para ubicarlo en la escala 1 a 100, lo que debemos hacer es, en la ventana, ingresamos a nuestra ventana, doble clic. Dentro de ella vamos a utilizar la herramienta Zoom, presionamos la tecla Z, aparece un menú contextual donde nos permite seleccionar, vamos a seleccionar Zoom, y en las opciones que nos ofrece en la barra de comandos, Zoom, vamos a seleccionar escala, o escribimos ES para poder seleccionar escala. Clic, y me aparece el siguiente formato, NX o NXT. Bien, la escala en que dibujamos entonces ya hemos predefinido que era en metros, es decir, 1 a 1000. Y esta escala, perdón, no al 1, 1000 sobre el valor de la escala a la que queremos que se visualice el dibujo. En este caso va a ser 100, más las letras XP. Es importante introducir las letras XP, si no, no se realiza el proceso de escalado correctamente. Intro, como podemos ver, el objeto ya se adaptó a la ventana. Voy a seleccionar la herramienta encuadre. Lo hago haciendo uso de la barra de navegación, porque si lo hago de manera manual con el mouse, corro el peligro de activar el zoom de la rueda del mouse y entonces quede un error al momento de aplicar la escala. Como pueden ver, la escala es similar en los dos objetos. Doble clic, escape, doble clic por fuera y voy a posicionar un objeto
sobre el otro. Vamos a retroceder un poco. Y podemos ver que los tamaños son similares. Voy a seleccionar los dos objetos. Voy a entrar en modelo. Voy a entrar en modelo. Listo, ya eliminé la rejilla. Para que me permita visualizar de una forma más sencilla. Ups, ya, listo. Escape, doble clic en cualquier lado. Y ahora sí puedo hacer una ampliación de mi hoja y veo que los objetos están al mismo tamaño y vea que los valores de escala también se previsualizan en las cotas. Bien, esto es todo lo relacionado con la escala. Espero que quede claro. Igual, cualquier duda, por favor, no duden en preguntar a través de los distintos medios que nos ofrece la plataforma. Muchas gracias y hasta una próxima.